Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por estos momentos, Señor, para poderte alabar, para poder en tu nombre reunirnos, escuchar tu palabra, y te damos muchísimas gracias por este día de sábado que tú nos das para poder descansar y encontrarnos contigo con toda la tranquilidad. Cuídanos, cuida también de los hogares que representamos cada uno de los que estamos aquí, y ayúdanos, Señor, a poder estar tranquilos, en armonía y con tu amor, que podamos estar repartiendo todo ese cariño a los que nos rodean. Te lo pedimos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, pues sed todos bienvenidos hoy sábado a la iglesia. Echamos de menos a los jóvenes que, como sabéis, pues se encuentran en el encuentro en Madrid sobre liderazgo y música. Y ahora pues vamos a empezar el culto, que lo tiene hoy a cargo nuestro pastor Antonio López. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Jesús tenía la cualidad de sorprender a la gente poniendo ejemplos de cosas que la gente no esperaba, ¿vale? Jesús decía, ¿el reino de los cielos cómo es? El reino de los cielos es como una mujer que perdió una moneda. Bueno, explícamelo, ¿vale? Ya ha captado mi atención. Explícame qué es esto. No, el reino de los cielos se parece a dos hombres que van a orar y uno es muy malo, el otro es muy bueno. ¿Cómo? Nadie había comparado el reino de los cielos con las cosas con las que Jesús compara el reino de los cielos, y nadie había dado nunca explicaciones como Jesús explica el reino de los cielos. En esa dinámica de Jesús he copiado un poco el método y yo os pregunto, ¿a qué se parece el cristianismo primitivo? La iglesia primera, la iglesia que describe Hechos de los Apóstoles, ¿con qué la compararíais? Una gran familia. ¿Qué más? Motivados. Muy bien. ¿Qué más? Como un bebé recién nacido. Bueno, a mí se me ha ocurrido una locura que vais a ver. La iglesia primitiva es semejante al vídeo que vais a ver. No se os habría ocurrido comparar la iglesia primitiva con esto, pero yo lo voy a explicar, ¿vale? La iglesia cometió un error enorme a lo largo de su desarrollo, es que se convirtió en una iglesia pardina. Una pardina es una casa que está en medio de la montaña. Esas casas solitarias que veis en medio de la montaña, eso en castellano se llama una pardina, ¿vale? No importa si es más lujosa, si es menos lujosa. La ubicación en medio de la montaña, en la falda de la montaña, en un risco, esas casas que veis que pone, subís allí de mala manera y de repente pone se vende, ¿no? Cuando hemos visto con Chelo en algún sitio, se vende, una casa que está, un lápiz te cuesta 20 euros, porque claro, si se te rompe un lápiz y no lo tienes que ir a hacerte un montón de kilómetros para comprar un lápiz, ¿no? Así que eso es una pardina. Y la iglesia en un momento determinado se convirtió en una pardina. ¿Qué significa eso? Vamos a leer el texto de Apocalipsis y veréis por qué. Lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver Apocalipsis 7:9, que tiene mucho que ver con el vídeo que hemos visto. El cristianismo primitivo como una iglesia abierta al mundo y en el mundo, el cristianismo medieval y la iglesia pardina.
la iglesia pardina ya no existe más, vamos a ver el punto histórico en el que el cristianismo ya rompe con ser una iglesia pardina, una iglesia aislada, una iglesia solitaria, y Jesús y sus momentos pardinos, ¿vale? Jesús que se queda a veces solito y se va al monte, y vamos a ver por qué, ¿vale? En una casa es una cosa diferente que una persona. Si leemos el texto de Apocalipsis 7:9, pasamos la diapositiva. Muy bien. Dice, después de esto vi una gran multitud, tenéis en mente el vídeo, ¿vale? De todo pueblo, toda nación, toda tribu, toda lengua, que eran tan numerosas que nadie podía contarla, y estaban de pie delante del trono del Cordero, y delante del trono y delante del Cordero, perdón, y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Al ver tantas bolas blancas, yo dije, esto se parece a algo de la Biblia. Pues la gran multitud, todos vestidos de blanco, ¿vale? No es que sea una buena noticia para los del Real Madrid, es otra cosa, pero esta gran multitud es una fotografía de cada uno de nosotros en el cielo y de las personas que amamos en el cielo. Este texto es como una fotografía en palabras de todos los que se van a salvar. Y esto es muy interesante porque yo estoy en esa fotografía, en ese texto. Si pensáis en qué texto de la Biblia estáis, pues estamos en dos textos, dos capítulos que vamos a ver. Estaremos en este y en un capítulo de Juan, capítulo 17. Ahí también estamos, ¿no? Cuando Jesús dice, no te ruego solamente por esto, sino por los que van a creer. Y a partir de ese momento, entre los que van a creer, estamos nosotros. Así que hay dos momentos en la Biblia en los que estamos muy retratados, ¿vale? La iglesia del principio era una iglesia divertida. Era una iglesia amable, era una iglesia cortés. Era una iglesia donde pasaban cosas que no pasaban en ningún otro sitio. Los esclavos se sentían libres. La gente maltratada dejaba de estar maltratada. Los enfermos se curaban y había curas milagrosas. Esa era la iglesia del principio. Eran perseguidos y cantaban desde la cárcel. Nadie podía apagar la motivación de esta iglesia, porque esta iglesia, cualquiera que entraba en esta iglesia le entraban ganas como, ¿os imagináis? Si somos sinceros, ¿os gustaría ir alguna vez al mar de bolas de estos? Pues sería, no veas, ¿no? Y sin tirarte. Yo cuando he visto al chico que se tira así de un momento determinado he dicho, ¡guau! Me gustaría. Eso era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia del principio. ¿Sabéis cuánta gente se tiraban a la piscina de bolas de la iglesia primitiva en los primeros días? Un día 2.500, otro día 5.000, porque estaba muy bien. Porque lo que recibía la gente estaba por encima de lo que nunca jamás habían pensado en recibir. Porque esta gente ya formaba parte de esto. Ellos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Espiritualmente ya estaban, ya se sentían con un pie en el cielo. Esa era la motivación. ¿Pasamos de diapositiva? Mirad, esto es una foto desde una de las torres en la Meca. La gente, y cuando yo me imaginaba, ¿no? ¿En qué lugar del mundo podemos encontrar tanta gente vestida de blanco? Se me encendió la bombillita. Se construyeron en cada pueblo otra casa para la gente. Incluso la gente tenía su domicilio postal y recibía las cartas en la parroquia, no en su hogar. Las recibía directamente en las iglesias que había en los pueblos. Pero desde muy antiguo, ¿eh? El código postal era el nombre de la iglesia del pueblo. Ahí se recibían los paquetes y se recibían las cartas. A partir de este momento, cuando la iglesia se convirtió en un centro de poder en el que la gente tenía que venir, incluso los cristianos fueron para obligar a la gente a entrar. No la iglesia entrar en los hogares de la gente y hacer de cada hogar una iglesia, sino la gente tenía que salir de sus hogares e ir a un lugar que le llamaban iglesia porque esa era la iglesia. ¿Quién lo había dicho? El que mandaba con poder político y civil. La iglesia se convierte en la morada de lo inaccesible. Vemos las primeras catedrales, empiezan a construirse relativamente pronto en el románico, y vemos unas catedrales que por fuera son enormes, por dentro no son tan grandes, pero que nos llaman la atención, porque comparado con la casa de una persona de la época,
Aquello era un monstruo. Nos imaginamos a alguien que vive en una habitación de 8 metros cuadrados con toda su familia. Por la noche meten hasta las cabras allí dentro para estar todos calentitos. Por la mañana sacan las cabras, sacan las gallinas, a los hijos a arar al campo. Y aquello con un techo de paja. Y frente a eso había un monumento brutal que era una catedral. Algo que ellos no podían, un campesino podía alguna vez pensar en vivir en una casa así. No, era lo inaccesible. Hablaban en una lengua incluso que ellos no entendían. Era lo inaccesible en todos los sentidos. Sentido material, intelectual, espiritual. La religión inaccesible no es atractiva, no es una piscina de bolas. Es algo donde yo entro. ¿Cómo entráis en las iglesias grandes y en las catedrales? La gente entra y se sobrecoge enseguida, ¿no? Esto es muy interesante. Y esto no pudo durar como religión. No pudo durar. En el siglo XV, ¿pasamos? Ocurre algo definitivo frente a esto. Me gustaría que leamos juntos. ¿Pasamos? Mirad, esta es una comparación con en lo que se convirtió la Iglesia, ¿vale? Hay un lago que se llama el lago Vostok que está en la Antártida. Es un lago muy profundo. Fijaos que hay 3,7 kilómetros de la superficie del hielo hasta el lago. Se pusieron a hacer unas prospecciones, unos científicos rusos, y se dieron cuenta de que había un lago de agua líquida en un lugar donde hay 3,7, una capa de 3,7 de hielo. Aquello está a 4 grados bajo cero de media. Y hay un lago enorme, de 250 kilómetros de largo por 50 de ancho. Estamos hablando de una masa de agua respetable, ¿eh? Hay lagos en Estados Unidos que podíamos comparar, creo que el lago Ontario más o menos es de las mismas proporciones. Pensad por un momento, alguien llega allí, mira con un radar y dice, a casi 4 kilómetros hay agua líquida. Y alguien dijo, como siempre hacemos los seres humanos, hay que hacer un agujero y mirar qué hay ahí. Los seres humanos somos tremendamente curiosos. Entonces empezaron a hacer un agujero. Desde que empezaron a hacer el agujero hasta que llegaron, tardaron 20 años. ¿Vale? Por muchos problemas. El problema definitivo que les impidió entrar, cuando ya se habían quedado hace unos años muy cerquita, era que ellos querían ver cómo era ese lago que lleva mucho tiempo tapado, para ver si hay bacterias. De hecho, ya se han encontrado muchas cosas, muchos animales nuevos que no se conocían hasta ese momento. Dijeron, esto lleva aquí tapados muchísimos años, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Y dijeron, ¿y ahora cómo penetramos y sacamos el agua del lago sin contaminar de las bacterias y los microorganismos que lleva la taladradora? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hasta que han encontrado un método, han estado ahí esperando. Si vais a ir de vacaciones, ¿vale? A algún sitio, ¿a alguien se le ocurriría? Yo me quiero ir a bañar al lago Vostok, me meto por el agujero 4 kilómetros hacia abajo y ahí meto los pies un poco, ¿vale? A nadie, esto no es nada atractivo, puede ser interesante. Puede ser que incluso nos bajemos un vídeo y veamos cómo es, lo que han descubierto y tal. Pero yo ir ahí como algo atractivo para mí, no, en eso se convirtió la Iglesia. En algo apartado, distante, algo que si me acerco lo mancho. No se podía tocar, en eso se convirtió la Iglesia. ¿Pasamos a la siguiente? Después vino el amigo Lutero e hizo algo impensable para la época. Volvió a devolverle a la gente la alegría de ser cristiano. Tenéis que ver los retratos de Lutero, no he traído ninguno, ¿no? Pero los retratos de Lutero son muy curiosos. Lutero está con una media sonrisilla, parece que se ha bebido un par de cervezas, eso es la sensación que da, ¿no? Está gordito, tiene una sonrisilla y siempre está contento. En los retratos no hay ninguno que salga así súper serio, no, siempre está como diciendo a la gente, ¿te vienes? De hecho, ¿sabéis dónde enseñaba Lutero? Lutero enseñaba en su casa, en una mesa, y ponía comida y ponía bebida, y la gente aprendía teología comiendo. No lo vamos a hacer. He visto a algunos teólogos se le han iluminado los ojos y no. Dice, esto está sacado del Conflicto de los Siglos, ¿vale? Dice,
Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pendían de sus palabras. Nunca antes habían oído tan hermosas enseñanzas. Se encendió así una luz en Wittenberg cuyos rayos iban a esparcirse por todas partes del mundo y que aumentaría en esplendor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Cuando hay personas que piensan que lo que inició Lutero fue una etapa, se apagó. No se apagó. Que aumentaría en esplendor hasta el fin de los tiempos. Porque lo que inició Lutero fue el fin de la iglesia pardina, el fin de la iglesia aislada en la montaña, el fin de la iglesia a la que hay que ir, que no viene nunca a ti. Ese es el final. Porque Lutero recuperó la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que tenemos un Dios de amor que te llama por tu nombre, no te llama por tu pecado. Veía esta semana esto, se lo enviaba a alguien que quiero mucho. Dios nunca te llama, conociéndote, nunca te llama por tu pecado, te llama por tu nombre. Satanás, que te conoce también, nunca te llama por tu nombre, te llama por tu pecado, decía el texto. Y eso me encanta porque es una buena noticia. Porque no hay nadie aquí en esta sala sentado que no tenga la oportunidad de tener el gozo de la salvación. No hay nadie aquí sentado hoy que tenga un problema tan grande que Dios no vaya a solucionar. Y si creemos esto firmemente, hoy saldremos de aquí con un gran gozo en el corazón y con una gran sonrisa. Si yo sé que mis hermanos que están aquí son personas en las que yo confío en su buena fe, que se preocupan por mí si estoy enfermo o si estoy mal, que están ahí, a lo mejor no siempre, pero sí en los momentos duros seguro que van a estar ahí. Yo voy a enfocar la vida de otra manera, voy a vivir de otra manera diferente. ¿Pasamos? Fijaos, Jesús se retiraba muchas veces. Casi nunca vemos a Jesús, menos en la ocasión donde Jesús se va solo y después aparece andando sobre las aguas, menos en esa ocasión que estaban todos muy cansados, los manda a cruzar el mar de Galilea y pasar al otro lado del lago y después él se presenta caminando. Menos en ese momento Jesús rara vez se queda solo, sino que cogía siempre a varios de sus apóstoles y se los llevaba con él. Y esto hace que pensara en que también es buena la soledad, pero ¿la soledad para qué? ¿La soledad como medio o la soledad como fin? La soledad debe ser siempre un medio, no un fin en sí misma. Nunca buscaba esa soledad como un objetivo. Jesús se llenaba en soledad de su Padre, se llenaba de amor por los demás y buscaba la soledad para llenarse, para después poder dar. Porque Jesús también se cansaba y se agotaba. Pasaba las noches pidiéndole al Señor, Señor, que mañana yo transmita todo el gozo, que transmita toda la alegría, que mañana el que se cruce conmigo diga que soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Eso es lo que hacía Jesús. No oraba para decir, ay Señor, mira que me duele el dedo gordo y quiero que se me quite y tal. Y a veces no decimos eso, a veces uno se pone de rodillas y dice, Señor, tengo un problema grave que pone en peligro su vida, incluso. Pero a pesar de todo eso, Jesús se llenaba para dar, no para recibir y para recibir y para recibir. En eso se convierte una iglesia en pardina, cuando la gente está recibiendo, pide solamente al Señor y no está dispuesta a dar. ¿Pasamos? Hay dos consejos que os traigo esta tarde, ¿vale? El primero lo dice Ellen White, y dice, pero entre nosotros como pueblo hace falta una simpatía profunda y ferviente que conmueva el alma y necesitamos tener amor por los tentados y los que yerran. Fijaos que pone dos estadios, ¿eh? Amor por los tentados, que están en un momento de presión porque se sienten tentados, y por los que ya han caído en la tentación, que son los que yerran. Necesitamos manifestar amor por estas personas. Necesitamos ser corteses, amables, bondadosos. ¿Con quiénes? ¿Con los que son corteses, amables y bondadosos? No, con los desechos de la sociedad, entre los cuales seguramente el primero soy yo, pero rescatado por Dios. Dice el segundo consejo,
Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo. ¿Habéis visto qué frase? Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo. A veces no hemos hecho, entendedme, formas de predicar que han ido en contra de esto, que han ido a cortar las relaciones de la sociedad adventista con la sociedad mundana. Y fijaos cómo dice el lenguaje. Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo. Todo hombre y mujer que ha recibido la divina iluminación debe arrojar luz sobre el tenebroso sendero de quienes no conocen el mejor camino. La influencia social, santificada por el Espíritu de Cristo, debe servir para llevar a las personas al Salvador. Cristo no debe permanecer oculto en el corazón como un tesoro codiciado, sagrado y dulce, para que de él solo goce su dueño. Cristo no es solo nuestro. No podemos tener a Cristo como el Gollum, ¿no? Mi tesoro, ahí agarrado. No. Cristo es para darlo a los demás. Ese es el sentido que tiene Cristo en mi vida. Y el que tiene a Cristo y sabe quién es Cristo no puede parar de dárselo a los demás. Cristo debe ser en nosotros una fuente de agua que brote para vida eterna y refrigere a todos los que se relacionen con nosotros. Vivimos en una institución educativa, trabajamos en ella. Y esto aquí debe ser más realidad que en ningún otro lugar. Cualquier persona que venga a este colegio debe poder decir: vengo a un sitio donde he encontrado el agua de vida. En mis profesores encuentro a Cristo. En mi preceptor encuentro a Cristo. En mis compañeros de trabajo encuentro a Cristo. En mis compañeros de estudios encuentro a Cristo. Ese es el único objetivo por el cual existe esta institución. Y sin ese objetivo no tiene sentido. Pasamos a la última. Jesús dice: no te pido que los quites del mundo, es decir, déjalos que se relacionen con el mundo, pero te pido que los protejas del mal. No podemos confundirnos con el mundo, sino iluminar al mundo. Y cuando uno es luz, no hace un esfuerzo por iluminar. Simplemente se presenta en los lugares e ilumina. Que el Señor os bendiga.